Buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Barajas, juez de control del estado de Sinaloa. El día de hoy quisiera plantearles a ustedes lo que refiere al artículo 343 del Código Nacional con respecto a la unión o la separación de audiencias de juicio. El Código Nacional prevé que cuando son distintos hechos pero sobre un mismo acusado o que cuando deban examinarse las mismas pruebas, hay la posibilidad de llevarse en un solo juicio oral, en una sola audiencia. Pero el segundo párrafo también nos dice que cuando el juez considere que puede perjudicar a la defensa adecuada por la complejidad del tema o que se pueden cometer graves fallas al debido proceso, pueden dictarse varios autos de apertura a juicio oral. Este es un artículo del que poco se habla porque poco sucede, pero es importante no por lo menos repasarlo a detalle. Daré lectura. Es un artículo muy breve, pero que en algún momento, señores abogados, señores fiscales, señores asesores, puede presentarse y es importante, más vale estar prevenidos. 343 del Código Nacional. Cuando el Ministerio Público formule diversas acusaciones y el juez de control considere conveniente someter a una misma audiencia de debate, siempre y cuando ello no perjudique el derecho de defensa, podrá unirlas y decretar la apertura de un solo juicio. Bueno, de entrada, eso obviamente por la etapa procesal en la que se encuentra lo hace el juez de control. Pero ¿qué pasaría si llega ante el juez de juicio oral y dice no, a fin de cuentas el que la voy a llevar soy yo, la audiencia? Y a mi juicio, indebidamente, el juez de control unió estas acusaciones en una sola audiencia de juicio. Yo, juez de juicio oral, con base en el párrafo segundo de este ordinal 343, considero que no es correcto. Y allí sería un poquito complicado, pero lo que procede en estos casos normalmente es presentarlo ante el tribunal, ante el Supremo Tribunal correspondiente de cada estado, para efectos de que sean ellos quienes resuelvan, porque el juez de control va a decir, pues yo dicté el auto, yo ya se lo envié y está en etapa de juicio oral. Pero el juez de juicio oral puede decir, no, pero yo no recibo este auto de apertura y no lo recibo porque está mal realizado, porque no va a ser fácil llevar a cabo esta audiencia, o no solo fácil, sino que no va a ser posible llevarlo. ¿Por qué? Fíjense el segundo párrafo del 343. El juez de control podrá dictar autos de apertura del juicio separados para distintos hechos o diferentes acusados que estén comprendidos en una misma acusación cuando, de ser conocida en una sola audiencia del debate, pudiera provocar graves dificultades en la organización o el desarrollo de la audiencia o la afectación del derecho de defensa, o ello implica el riesgo de provocar decisiones contradictorias. Fíjense qué interesante este artículo. Poco se comenta sobre insisto, pero vamos desmenuzándolo. Ok. El juez de control podrá dictar autos de apertura a juicios separados, por las razones que ya dijimos, ¿no? Aunque el Ministerio Público traiga una sola acusación, porque diga, bueno, son diferentes acusados. Y puede ser incluso que los mismos acusados digan, ¿sabes qué? Es que yo no me quiero ir a juicio en uno solo. Por estrategia de defensa, por X o por Y, considero que esa persona o el abogado puede decir que mi representado deba o quiera ser juzgado por cuerda separada y aduciendo sus razones. Dice, cuando de ser conocido el asunto en una sola audiencia pudiera provocar graves dificultades en la organización. Por supuesto, todos los que han llevado audiencias de juicio, si llevaron una audiencia de juicio, una sola, de un solo hecho, de una sola persona, de una sola víctima, es difícil. Ahora imagínense
cuando son diferentes medios de prueba, cuando son diferentes hechos, cuando hay varios acusados. Es un extremo complejo eso. Y además, ahí viene la dicotomía. Si es la defensa realizada por un solo abogado de varios acusados, o si son diferentes. Entonces, de ahí también incide en que no sea conveniente llevarlos así. Incluso hay prohibiciones para que un solo abogado, bajo ciertos supuestos, sea el representante legal, el abogado de varios acusados, porque puede incurrir en que, en su teoría del caso, o en alguna presentación de alguna probanza, perjudique a uno de sus defendidos por beneficiar a los demás. Está un poco enredoso esto, pero así es. Dice, repito, pudiera provocar graves dificultades en la organización. Imagínense si son diferentes hechos, diferentes acusados, diferentes defensas, y cada quien trae sus propios testigos, sus propios hechos, sus propias pruebas. En una sola audiencia, o sea, ¿cómo le vas a hacer? ¿Cómo vas a organizar? ¿Cómo vas a gestionar eso? Entonces, obviamente, lo más lógico es que sean por cuerda separada. Déjenme cerrar esto con un ejemplo que no viene al caso, no es del 343, pero que se los comenté en un videíto por aquí hace unos 2-3 semanas. No de juicio, era una audiencia que se pretendía ser inicial, y llega el agente del Ministerio Público y veo que trae una carpeta como este tamaño de un delito pues que no debiese abarcar tantos documentos, y le pregunto, señor agente del Ministerio Público, disculpe la curiosidad o la pregunta, pero no entiendo bien a bien de qué se trata esto. ¿Por qué esa carpeta? Y me dice, bueno, lo que pasa es que este imputado lo voy a señalar, voy a imputar por 8 hechos distintos en diferentes fechas a diferentes personas. Y le dije, discúlpeme, señor agente del Ministerio Público, pero según yo eso no se puede. No se puede en su caso. O sea, ¿qué se supone que va a hacer? Va a imputar por en cuanto a uno, y luego presentar la solicitud de vinculación por en cuanto a ese, luego la declaración por en cuanto a ese, y ¿qué se supone que tengo que hacer? ¿Resolverle sobre ese o nada más dar 7 imputaciones una tras otra? ¿O voy resolviendo por uno? ¿No serán 8 audiencias en una de esto? Y además, si la defensa en una pide ampliación, en otra no, en otra pide 72 de 144. ¿Por qué menciono esto? Estamos hablando del 343. Porque es un escenario, aunque son etapas distintas, uno es de juicio, otro es inicial, 211 fracción primera y 211 fracción tercera, son muy diferentes, son diferentes supuestos, pero en el fondo es lo mismo. Hacer una revoltura en una sola audiencia. Recordemos que el derecho es lógica. Decía Aristóteles que el derecho es la razón libre de pasión. El derecho es lógica, es sentido común. Entonces, llevar varios asuntos al mismo tiempo, pues obviamente que no funciona así. Entonces, por eso la importancia de citar ese 343. Espero que no les haya tocado y que no les vaya a tocar porque va a ser un enredo, pero si algún día les toca, pues aquí está una formulita cómo podría basarse para pedir la separación de esos juicios. Que tenga excelente tarde.